Bueno, aquí escribí la definición de lo que es una serie de potencias. Una serie de potencias es una serie de la forma AK por X menos C elevado a la K. Eh, a esa serie se llama serie de potencias en X menos C. La C va a ser una constante y en este caso la X es como una variable, ¿no? Por ejemplo, si la constante es igual a cero, pues se está pensando nada más en una serie de potencias de la forma AK por XK. Una serie de potencias converge, hay varias posibilidades, puede converger en un único valor para X o en un intervalo o en toda la recta, ¿no? Donde se va a entender que la serie es convergente en un X, si al momento de sustituir esa X en el valor de la serie de esta expresión, la serie que resulta va a ser una serie convergente, ¿no? En el caso cuando X igual a C, la serie es convergente porque se vuelve la serie que está sumando puros ceros, entonces converge a cero, ¿no? No sé si tienen dudas de la definición. ¿Qué es lo último de si X es igual a C, la serie es convergente? O sea, si X es igual a 6, tú sustituyes en esta fórmula, entonces te va a quedar C menos C, que es cero. Entonces te va a quedar acá por cero, que te da cero. Entonces es la serie cero, ¿no? Se está sumando cero más cero más cero más cero. Por lo tanto, pues esa converge a cero, ¿no? Entonces, hoy, hoy no va a quedar tan tarde. Yo creo que vamos a ir como 12:50 porque tengo que ir a... ¿Perdón? Que exista todo un intervalo de valores de X en donde cuando tú sustituyes el valor de X, esta serie converge, ¿vale? Pues como les decía hoy, no ir como yo creo que será 12:50 a lo más. De todas maneras, mañana, según lo que estoy escuchando, van a tener una asesoría extra, ¿no? Con sus ayudantes, que estén bien preparados para su examen, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver, ejemplo. Entonces, por ejemplo, pensemos en la suma, desde que k es igual con cero hasta infinito, de x a la k, entre 3 a la k por k más uno elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es una serie de potencias porque, por ejemplo, en este caso la constante es cero, el término acá decimos en este caso es el término uno entre 3 a la k por k más uno elevado al cuadrado. Pues tenemos en efecto una serie de potencias, ¿no? Sabemos que por lo menos converge, bueno, no, se ve, ¿no? Que converge en x igual a cero, ¿no? Si sustituyo x igual a cero aquí, pues, estoy sumando puros ceros y entonces esta converge a la serie cero, ¿no? Entonces, para determinar más puntos de convergencia, vamos, apliquemos, ¿no? El criterio de cociente para series, ¿no? A ver si con eso podemos determinar si esta serie tiene más puntos de convergencia que no sean necesariamente el punto cero. Acuérdense que sería el límite cuando k tiene infinito de ya un poquito es xk más uno entre 3k más uno por, me va a quedar k más 2 elevado al cuadrado entre xk, ¿no? Por 3 a la k por k más uno elevado al cuadrado
Y lo que queremos ver es cuánto vale este límite que está aquí, ¿no? Entonces voy a tratar de acomodar los términos de manera conveniente para ver si podemos llegar a alguna expresión más fácil, ¿no? Entonces, a ver, déjenme pensar. Entonces, lo acomodamos, simplemente esto es el límite. De hecho, todos los términos son positivos, entonces voy a quitar el valor absoluto. Entonces, este es el límite. Ah, no, es cierto. El límite cuando k tiene infinito de valor absoluto de x por k más uno por 3 a la k por k más uno elevado al cuadrado entre x a la k por 3 a la k más uno por k más 2 al cuadrado. ¿Vale? Ahora, eh, se me va a cancelar, más o menos que se me va a cancelar, ¿no? Se me va a cancelar este k con este, y aquí se me va a cancelar este con este, y aquí creo que a lo mejor no puedo hacer tanto, pero ahorita vemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Bien, entonces esto nos queda como el límite cuando k tiene infinito de el valor absoluto de x, ¿no? O el valor absoluto, no, ese ya no lleva, entonces el valor absoluto de x multiplicado por el número k más uno entre k más 2 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, en realidad nos queda esa parte, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que pues esta parte es menor que uno, ¿no? El que está aquí. Entonces esto es, déjenme pensar. No, no es cierto, más bien, déjenme pensar. Me sobraba un 3, ¿va? No estoy poniendo aquí. Si todo funciona bien, no, de hecho sí existen los límites, ¿no? Esto es el límite cuando k tiene infinito de valor absoluto de... Ah, sale ese porque el x sobre 3 no depende del límite, ¿no? Entonces me va a quedar este valor absoluto de x sobre 3 por el límite cuando k tiene infinito de k más uno entre k más 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Y por participación, ¿cuánto vale ese límite? Uno. Bien. Entonces, súper bien que ya se están volviendo unos expertos en esos límites, ¿no? ¿Quién fue? ¿Cómo se pida? López González. Entonces, este, pues ese límite vale uno, ¿no? Y entonces esto simplemente va a quedar valor absoluto de x sobre 3, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros sabremos, ¿no? Que esa serie converge, eh, nosotros sabemos que si el límite cuando k tiene infinito de valor absoluto de ak más uno entre ak es menor que uno, entonces la serie converge, ¿están de acuerdo? Converge absolutamente, pero vamos a poner simplemente que converge. Entonces, pues la serie va a converger si el valor absoluto de x sobre 3 es menor que uno, ¿están de acuerdo? Para todas las x que cumplan esa condición, ¿no? Entonces, simplemente despejo, me va a quedar, esto implica
que el valor absoluto de x es menor que 3 y esto implica que menos 3 es menor que x menor que 3, ¿no? Entonces ya encontré, fíjense que este, estoy trabajando con este, si quieren aquí vamos a poner, vamos a buscar, buscar x de convergencia. Si se dan cuenta, ya encontramos un intervalo de convergencia, que es lo que me preguntaban al principio. ¿Qué significa que la serie converge en un intervalo? Pues ya sabemos que sí converge en estos extremos, ¿no? O sea, en este intervalo, toda esta serie de potencias va a converger, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa en los extremos, ¿no? A ver si podemos determinar algo en los extremos. ¿Por qué razón? Porque están de acuerdo que si valor absoluto de x, por otro lado, ¿no? Por otro lado, si el valor absoluto de x sobre 3 resultara ser mayor que 1, sabemos que la serie diverge por el criterio del cociente, ¿no? Entonces, en este caso, si valor absoluto de x es mayor que 3, de hecho, esto implica que valor absoluto de x es mayor que 3, pero quiero decir, esto implica que si x es menor que menos 3, o bien x es mayor que 3, la serie diverge. Entonces, fíjense que ya eh, solamente nos faltaría saber qué está pasando si x es 3 o x es igual a menos 3, ¿no? Porque ya en los casos de afuera, pues ya sabemos que la serie va a diverger por el criterio, pero acuérdense que el criterio no nos dice qué pasa cuando el límite es 1, ¿no? Entonces, en ese caso lo tendríamos que hacer aparte, ¿no? Tendríamos que hacer, por ejemplo, el caso cuando x es 3 y ver qué es lo que obtenemos con la serie en cuestión, ¿no? Sería la suma, desde que k es igual con 0 hasta infinito, ¿no? La primera entrada teníamos que era xk entre 3k por k más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, si yo cambio el 3, me va a quedar la suma, desde que k es igual con 0 hasta infinito, de menos 3 elevado a la k, entre 3 a la k por k más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y esta serie, a ver, déjenme pensar, esto lo puedo simplificar, ¿no? Porque aquí puedo poner un menos 1 por 3 a la k, ¿están de acuerdo? Y en realidad me va a quedar la suma desde que k es igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la k entre k más 1 al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? La cual, si no les queda claro, me dicen, ¿no? La cual es fácil ver que converge absolutamente, ¿no? ¿No? Lo que implica que converge. ¿Sí está claro? ¿Por qué pusimos menos 3? ¿Por qué x es 3? Ah, porque, bueno, ese es el caso cuando x es igual a menos 3, ¿vale? Porque puse y pensé y hice el otro caso, ¿no? Ok, está bien. Entonces, el caso cuando x es igual a menos 3, pues ya lo tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el caso? Debe pasar algo muy parecido cuando x es 3, ¿no? Entonces, si x es 3, esto nos queda la suma desde que k es igual con 0 hasta infinito, de 3 a la k, entre 3 a la k por k más 1 elevado al cuadrado. Aquí está más fácil porque aquí simplemente se me van a cancelar estos directamente y me queda la suma desde que k es igual con 0 hasta infinito de 1 entre k más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y esta converge porque
pueden usar P series combinado con comparación directa, ¿no? Entonces, también en el caso de x igual a 3, por lo tanto, y con esto ya queda un poquito más claro a qué me refería con que la serie pudiese converger en un intervalo, la serie de x a la k entre 3 a la k por k más 1 es, ajá, al cuadrado es convergente en el intervalo menos 3,3. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, como les digo que hoy sí me tengo que ir temprano, vamos a apurarnos si es que no tienen dudas para que alcancemos a ver un poquito de dudas para el examen, ¿no? Entonces, siguiente ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo para que queden ya perfectamente bien esto, que pues va a ser parecido, ¿no? Entonces, ya saben, en este examen podría venir algo así como una suma de estas y que determinen los radios de convergencia, ¿no? No en este, ¿no? Obviamente. Entonces es x menos 5 elevado a la k entre k por 3 a la k. Entonces ahora nos va a interesar esta, y va a ser determina el conjunto donde converge la serie, ¿no? Ok. Entonces, en este caso vamos a proceder igual, ¿no? A proceder por criterio de cociente. Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cuánto vale el límite cuando k tiene infinito de valor absoluto de ak más 1 entre ak? Y entonces esto es el límite cuando k tiene infinito de x menos 5 elevado a la k más 1 entre k más 1 multiplicado por 3 a la k más 1 y todo esto entre x menos 5 elevado a la k por 3 a la k, ¿no? Y todo esto en barras. Entonces, simplemente pues voy a simplificar. Déjenme ver aquí. Bueno, la x no sabemos qué onda. Bueno, vamos a ponerlo todo donde va arriba y todo donde va abajo. Entonces, el límite cuando k tiene infinito de valor absoluto de este va arriba, x menos 5 elevado a la k más 1 por k, por 3 a la k, son los que irían arriba. Y luego los que van en medio serían x menos 5 elevado a la k multiplicado por k más 1 por 3 a la k más 1. ¿Bien? Entonces voy a tratar de simplificar. Aquí se me va a ir este k con todo este. Y aquí se me va a ir este k con todo este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que esto es el límite cuando k tiene infinito de valor absoluto. En este caso me va a quedar x menos 5 arriba multiplicado por un k y abajo me va a quedar un k más 1 multiplicado por un 3, ¿no? Entonces en este caso todo esto en barras de valor absoluto. El x menos 5 en barras sobre 3 va a salir del límite y simplemente me va a quedar el límite cuando k tiene infinito de k entre k más 1. ¿Vale? Y por participación, ¿cuánto vale ese límite? ¿Medio? Uno. Es cierto, 1, 1. ¿Quién fue el segundo Uno. que habló? Ah, yo, Diego, Canseco. Canseco Aguilar. Entonces, ese límite vale 1. Vamos, quiero que
que participen más, ¿eh? Porque hay mucha gente que no participa. Luego es inevitable un poco de las clases en línea. Si tuviéramos en clases presenciales, nos haría participar más, ¿no? Entonces, fíjense, ese límite vale 1 y entonces esto me queda x menos 5 sobre 3, ¿no? Entonces, si x menos 5 sobre 3 es menor que 1, el criterio del cociente, el criterio de la razón, me diría que la serie converge absolutamente, ¿no? Entonces, pues ya tengo varios puntos donde la serie va a converger. O sea, ya nada más me tengo que fijar en un ejercicio de cálculo 1, resuelva las x tales que x cumple esto, pues entonces valor absoluto de x menos 5 es menor que 3, y esto implica que menos 3 es menor que x menos 5 menor que 3. Sumo un 5 a la desigualdad, me queda que 2 es menor que x menor que 8, ¿no? Entonces, aquí lo que tendría es si x pertenece del intervalo 2 al 8, ¿no? Aquí está. Ya tenemos puntos de convergencia, ¿no? Y bueno, si por ejemplo supiéramos que el valor absoluto de x menos 5 sobre 3 es mayor que 1, entonces la serie diverge. Entonces nos va a interesar también saber cuáles son esos valores para descartarlos. Entonces, esto implica que el valor absoluto de x menos 5 es mayor que 3, lo cual va a implicar que x menos 5 va a ser menor que menos 3, o bien que x menos 5 va a ser mayor que 3, ¿no? Entonces, si resuelvo esta parte, sumo un 5, me queda que x es menor que 2, o bien que x es mayor que 8, ¿no? Y entonces estos valores ya están descartados porque pues, ahí la serie va a diverger. Entonces, igual que en la otra, simplemente nos quedaron dos casos más por analizar, ¿no? El caso cuando x es igual a 2 y el caso cuando x es igual a 8. Pues vamos a analizar el caso cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, pues tenemos nuestra suma, desde que k es igual con 1, pusimos, ¿no? Sí. Entonces es la suma, desde que k es igual con 1 hasta infinito, ¿no? De, de x menos 5 elevado a la k entre k por 3 a la k, ¿no? Entonces en este caso nos va a quedar la suma, desde que k es igual con 1 hasta infinito, de 2 menos 5 elevado a la k entre k por 3 a la k, ¿no? Esto se vuelve la suma desde que k es igual con 0 hasta infinito de menos 3 a la k entre k por 3 a la k, que al final aquí acuérdense que nos va a quedar un menos 1 a la k entre k por 3 a la k, ¿no? Entonces la suma de que k es igual con 0 hasta infinito, ¿sale? No, mentira, el 3 ya lo cancelé. Entonces me va a quedar simplemente menos 1 a la k entre k, ¿no? Y esta ya demostramos que converge absolutamente, ¿no? Mentira. Más bien, esta es la armónica alternante, ¿no? Y acuérdense que por el criterio de Leibniz, esta converge, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí todos? O sea, esta creo que probamos, no sé si probamos justamente esta, creo que sí. Por el criterio de series alternantes, esa serie converge, ¿no? Entonces, para el caso x igual a 2, sí va a converger. Para el caso x igual a 8, nos quedaría la suma, desde que k es igual con 1 hasta infinito,
de x menos 8 elevado a la k, o entre k por 3 a la k, ¿no? Ay, aquí quedó bien feo. Que es es x menos 5 elevado a la k, ¿no? Entonces, pues me queda la suma de que k es igual con 1 hasta infinito de 8 menos 5 elevado a la k entre k por 3 a la k, ¿no? Entonces esto nos queda la suma desde que k es igual con 0 hasta infinito. Es la armónica, ¿no? De 1 sobre k. Entonces está... esa diverge, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces en el caso x igual a 8 llegamos a que diverge, ¿vale? Pues por lo tanto, la conclusión es que la suma desde que k es igual con 1 hasta infinito de x menos 5 elevado a la k por 3 a la k, diverge, perdón, converge, más bien, en el intervalo, en este caso sería el intervalo 2 cerrado, porque en el 2 se convergió 8 así, ¿no? A ver, déjenme pensar. Sí, así es. De forma equivalente pueden poner si x pertenece al 2,8, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo bien claro? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a meter una definición más, ¿no? Entonces, definición. Digo, creo que con estos dos ejemplos ya se entendió la idea de lo que es una serie de potencias. Entonces, la definición dice, si la serie de potencias, no cambió no cambió. Si la serie de potencias, en este caso, la suma, desde que k es igual con 1 hasta infinito de acá por x menos c elevado a la k, converge para x tales que el valor absoluto de x menos c es menor que r. R se llama este radio de convergencia de la serie, ¿no? Y, de hecho, el intervalo menos r más c, r más c, es el intervalo de convergencia. ¿Vale? En este caso, R puede ser R igual a 0, o puede ser R mayor que 0, o puede ser R igual a infinito, ¿vale? El caso R igual a infinito lo vamos a interpretar como que la serie converge en todos los reales, ¿no? Va. Entonces, en este caso, por ejemplo, no aplicaría el radio de convergencia, por ejemplo, para el ejemplo, bueno, sí podría aplicar, pero en estricto sentido, dejen de pensar, yo creo que es más conveniente
irnos al primer ejemplo en donde, pero ahí también nos quedó un intervalo cerrado. Bueno, pues ni modo. Entonces, por ejemplo, lo que podemos decir, bueno, si quisiéramos saber en el ejemplo anterior, ¿no? En el ejemplo anterior, sí, sí, una epsilon pero es que en este caso no estás buscando que sea una epsilon pequeña, ¿no? En este caso simplemente es como, por eso no se usa esa letra, ¿no? Pero sí tiene como la misma lógica, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior, pues R es igual a 3, ¿no? ¿Vale? Y el intervalo de convergencia es 2, 8, ¿no? Claro que en el otro sí converges en 2, ¿no? Pero ya no puedes hacerla, o sea, ya no puedes hacer la R más grande porque si haces la R más grande, pues ya no va a converger en los puntos, o sea, más a la izquierda de 2 ni más a la izquierda de 8, ¿no? Entonces en el otro, el radio de convergencia, digo, puedes definir muchos, déjame pensar. O sea, puedes definir muchos radios de convergencia, pero el que te interesa es el más grande de los. Si quieren, aquí le ponemos, ¿no? En realidad, buscamos la R mayor, ¿no? Digo, porque puedes definir muchos radios de convergencia, pero pues digamos que la que te va a interesar es pues, la que sea más grande, ¿no? Para que tengas más valores en donde la serie sí converja, ¿no? Pues en este caso, para el ejemplo anterior, pues podríamos dar muchos radios de convergencia y muchos intervalos de convergencia, pero el mejor que podemos dar en este caso, pues es R igual a 3. ¿De acuerdo? Ahora, ejemplo. Digo, y todas las series van a tener radio de convergencia cero, porque pues todas las series de potencias convergen por lo menos en X igual a C, ¿no? Pero acuérdense que se trata de dar el radio más alto. Entonces aquí determine el radio de convergencia de la serie. En este caso va a ser la suma desde que k es igual con 0 hasta infinito de -1 elevado a la k por x a la 2k más 1 entre 2k más 1 factorial, ¿no? Pues vamos a querer ver qué radio de convergencia tiene esta serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues igual como hemos procedido en todos los casos, vamos a hacer el límite cuando k tiene infinito del valor absoluto de AK entre, ¿qué? El absoluto de AK entre valor absoluto de AK más 1, ¿no? No, AK más 1 entre AK, llamando aquí ¿vale? Entonces, esto es el límite cuando k tiene infinito de -1 elevado a la k más 1 por x a la 2k más 1 entre 2 por k más 1 factorial entre -1 a la k por x a la 2k más 1 entre 2k más 1 factorial. ¿Vale? Entonces, ¿qué generar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar, voy a dejar lo de arriba y lo de abajo y voy a ver quién es ese factor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, va a quedar -1 a la k más 1. Este es un 2k más 3, ¿no? Y me va a quedar también ¿no? El 2k más 1 factorial
todo esto entre, me va a quedar 2 camas 3 factorial. Dos camas 3 Profe, factorial. Ajá. entonces, también le faltaría el paréntesis, ¿no? En arriba, en X a la 2K más 1, ¿En dónde? en donde escribió la serie. Mm. ¿Aquí? Ajá, ¿Por qué? porque después en el límite, para hacer el AK más 1, Ajá. está diferente, ¿no? ¿Por qué está diferente? No, o sea, el AK es este, ¿no? Ujú, Entonces, cuando sustituyo en el K más 1, en el exponente. sí lo estoy sustituyendo bien, ¿no? Ah, ¿no sería más 2? 2K más 2. No, porque Ah, no, sí, no, sí, ya. sí lo estamos sustituyendo bien, ¿no? Entonces, este es 2K más 1 y así, ¿no? Entonces, este, ya Ah, no. podríamos eliminar los -1 porque está en valor absoluto, ¿no? Sí, ahorita nos vamos a echar, ¿no? Entonces, a ver, vamos viendo que nos vamos a echar, nada más que acomodarlos. Entonces, estos nos los vamos a echar. Luego, este 2K más 1, medio nos los vamos a poder echar, ¿no? Sí, no lo podemos volar, ¿no? ¿Sale? Este, bueno, este es todo completo. Y este sería como algo así, ¿no? Pero ahorita lo ponemos y este también no lo podemos volar, ¿no? Este, no, fíjense cómo nos va a quedar. O sea, no es que todo se cancele así, pero más o menos, fíjense, los -1 se van por lo que acaba de decir su compañero, ¿no? Luego esto me va a quedar simplemente un x cuadrada, ¿sale? Porque esto lo pueden ver como x 2k más 1 por x cuadrada, ¿no? Por eso como que se cancela una parte. Y este de aquí me va a quedar 2k más 3 multiplicado por 2k más 2, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Sale? Ah, una pregunta rápida. ¿Cómo se eliminaron los factoriales? Bueno, el factorial de arriba, ¿cómo se eliminó? Ah, porque el de abajo lo puedes poner como 2k más 3 por 2k más 2, por 2k más 1 factorial, ¿no? Ah, ok, ok. Está Se bien. se me van a ir, se me van a quedar esos términos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, el x cuadrada sale, ¿no? Entonces aquí me queda x cuadrada multiplicado por el límite, cuando k tiene infinito, de 1 entre 2k más 3 por 2k más 2, ¿no? Y ahora, por participación, ¿cuánto vale ese límite? Cero. ¿Quién fue quien habló? Silvia, Lira Ibarra. Ese límite vale 0, ¿no? ¿Vale? Y entonces esto es 0, ¿no? ¿Vale? Pues por lo tanto, el límite cuando k tiene infinito de ak más 1 entre ak es 0, ¿no? De hecho, esto pasa para toda x, ¿no? ¿Vale? Entonces, este, lo que podemos concluir entonces es que la suma, desde que k es igual a 0 hasta infinito, de -1 elevado a la k
por x a la 2k más 1 entre 2k más 1 factorial, converge en R, ¿no? Que R también es un intervalo, ¿no? Pero, entonces, pues entonces en este caso nuestro radio de convergencia sería infinito. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, a ver. Con esto ya podemos dar por concluido el tema de series. ¿Vale? Entonces, ¿ya concluyeron métodos de integración o no saben? Ok, ok. Entonces, ya digo, ya con esto terminamos el tema de series. Y bueno, ahora sí, bueno, primero les diría si tienen alguna duda de todo el tema de series, o si ya todo les quedó claro, o qué onda. Hasta ahorita creo que todo bien, creo. Pero yo sí tengo una duda. ¿De qué depende de que k sea igual a 0 o la tomemos desde k igual a 1? Es irrelevante, porque hazte cuenta que si tú tienes una serie que empieza desde k igual a 0, la puedes acomodar para que empiece desde k igual a 1, ¿no? O sea, solamente harías como k' igual a k más 1, ¿no? O sea, la puedes ajustar con un cambio de variable para que empiece desde 1, ¿no? Y si empieza desde 1, le puedes hacer un cambio de variable para que empiece desde 0, ¿no? O sea, realmente una serie que empieza desde 0, desde 1, eh, o sea, una serie que empiece desde 0 en realidad se puede ver como una serie que empieza desde 1, y una serie que empieza desde 1 en realidad se puede ver como una serie que empieza desde 0, ¿no? Entonces realmente que empiece desde 0 o desde 1 no es meramente importante, ¿vale? Ok, profe, gracias. Y o sea, nada más la reindexas, ¿no? O sea, acuérdense que al final lo que uno está haciendo, este, pues es como una serie en realidad, pues es un término aquí, más otro término acá, más otro término acá, ¿no? Entonces puedes decir que este es el término cero o que este es el término uno, ¿no? Pero pues realmente al final sigue siendo un ente matemático que representa lo mismo, ¿no? Ok, ¿tienen alguna otra duda? Ok. Ahora, ¿tienen dudas de su examen? Sí. ¿Qué duda? En unas preguntas de la tarea moral. ¿Cuál pregunta es la tarea moral? Déjeme acuerdo cuál era. Creo que era como la 4 o 5, no recuerdo. Ajá.
Fíjense, ¿eh? Lo único que puedo hacer por ustedes es darles una ligera idea de cómo se resuelve esto, porque si no, si la resuelvo, pues ya, como que ¿qué van a hacer ustedes, no? Yo de la 4, bueno, de la 3 no de la 3, era de la 4, perdón. Ujú. 4, 5 y 6. Mira, aquí lo que te está diciendo es, por ejemplo, en la 4 de hecho ya te está dando una sugerencia, ¿no? Si tú pruebas la sugerencia, si ves que puedes probar lo que necesitas o no. Entonces es que lo de la norma de la partición, no sé cómo utilizar la valla. Ah, pues es que haces que la norma de la partición tienda a cero, ¿no? O sea, siempre que tú tienes un intervalo, ajá, puedes formar una partición que tienda a cero, ¿no? En este caso, por ejemplo, si agarras el intervalo y lo divides en n intervalos iguales y haces que n tiende a infinito, la norma de la partición de eso va a tender a cero, ¿de acuerdo? Ok, ok. Ahora, f de b menos f de a en realidad es una constante, ¿no? Entonces, fíjate lo que estás diciendo aquí. Si tú puedes demostrar que la suma superior menos la inferior es menor o igual a la norma de la partición por esta, como puedes encontrar particiones que su norma tienda a cero, lo que estás diciendo es que la suma superior menos la inferior es tan pequeña como tú quieras, ¿no? Tú ya estás demostrando, de hecho, que la función es integrable, ¿no? Ok, ok, ya veo por dónde va. Ok, ok. ¿Vale? Sí, Entonces, como tal, es usar, o sea, este, suponiendo que f es creciente o no decreciente, demostrar la sugerencia, y ya de la sugerencia es muy fácil demostrar que la función resulta ser integrable. sí, sí. Otra cosa. Dice ahí no decreciente, pero lo contrario de decreciente es creciente. Así que pues no entendí ahí cómo va la función. No decreciente simplemente es déjame pensar. O sea, que no baje, o sea, haz de cuenta que si tienes x1 menor o igual a x2, entonces f de x2 siempre es mayor o igual a f de x1, ¿vale? Ok, es como una función constante, ¿no? Lo que pasa es que, si tú le pusieras estrictamente decreciente, ajá, o sea, cuando uno pone no decreciente, es porque, ¿cómo te puedo decir? Si uno pusiera, o sea, vamos a pensar en el no decreciente, ¿no? Si uno pusiera que la función es creciente, estricta, entonces el valor siempre se tiene que acumular, ¿no? Ajá. Entonces, cuando uno Sí. pone no decreciente, es porque no necesariamente si te mueves a la derecha vas a incrementar tu valor, pero por lo menos te vas a quedar con lo mismo, ¿no? Ok, ok, ok. Es que como Entonces, al lado dice no creciente, dije, ay, porque lo que pasa es que te está diciendo que lo hagas para ambos casos. Ajá. O sea, si la función es no decreciente, vas a poder demostrarlo de abajo, pero también vas a poder demostrarlo si la función es no creciente, ¿vale? ok. Son los dos casos. Exacto. O sea, no es como que te está diciendo ambos, sino más bien cuando se pone ese paréntesis es porque quieres demostrar, o sea, como que estás diciendo que hay una analogía entre cómo se demuestra en el caso no decreciente y cómo se demuestra en el caso no creciente, ¿vale? Sí, profe. Alfonso, monótona creciente y decreciente, es la misma idea. Lo que pasa es que monótona creciente aplica para sucesiones y esta como tal no es una sucesión, es una función. Entonces, por ejemplo, en monótona creciente se interpreta como no decreciente para función, ¿vale? Si supones que es creciente, estás haciendo un caso menos general, ¿no?
porque estás siendo más estricto a la hora de tomar la función, ¿no? Entonces, pero la función no tiene por qué ser estrictamente creciente, o sea, puede tener pedacitos en donde sea constante y y después siga creciendo, ¿no? Entonces, sí, de hecho es no decreciente. O sea, lo que tienen que suponer, fíjense, lo que tienen que suponer si es no decreciente es que si x1 es menor, ay, aquí ya me fui mucho no, pero por ejemplo, lo que tienen que suponer es que si x1 es menor o igual que x2, entonces esto implica que f de x2, ¿qué estamos poniendo? ¿Qué? No creciente, ¿no? F de x2 es menor o igual a f de x1, ¿sale? Ese sería el caso de que no sea creciente, ¿no? ¿Sale? Que sería el caso 2, ¿no? Y no decreciente, pues sería que f de x1 sea menor o igual a f de x2, ¿no? Es que depende cómo lo entiendan, ¿no? Porque algunas bibliografías creciente lo entienden como estricto creciente y algunos decreciente lo entienden como estricto decreciente, pero puede ser que en algunos lados creciente simplemente sea constante o creciente estricto, ¿no? Digo, por eso aquí es Pero bueno, ya lo estamos platicando. Entonces el 4 justamente se resuelve siguiendo la sugerencia y ya con la sugerencia es muy sencillo demostrar que la función es integrable, ¿vale? ¿Quieren que comentemos algo más del 4 o con eso? Yo con eso estoy feliz. Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué otro? Yo nada más tengo ya duda en el 6. En el 6 dice, ¿cuán pequeño debería ser para estar seguros? Ah, acuérdense que... A ver. Ah, acuérdense que nosotros resolvimos algo así, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No. O sea, no resolví un ejercicio así. Pues demostramos un teorema que hablaba de eso. Ajá. Fíjense, a ver, déjenme debe ser por la clase 4 o lo que sea. Déjenme ver si caracterización y bla, 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 bla. No, no creo que no. A ver, entonces, a ver, esto, creo que esto no es. Este es 4, 5, esto. Es continuidad uniforme, ¿no? Ya me pasé por un buen. ¿Cómo fue desde aquí? No lo hice. Según yo sí. Ay, pero ¿en qué parte fue? Esta fue ya la cosa de integrales de Riemann. 10 de marzo. Aquí está, ¿no? Fíjense en esta, gracias. Fíjense en esta proposición, ¿vale? Esta proposición que dice, si f es integrable, entonces se cumple esto, ¿no? ¿Vale? O sea, el valor de la integral menos esta parte va a ser menor o igual a este valor de aquí, ¿no? Para cualquier partición, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estás diciendo es que, estás diciendo más o menos cuánto puede ser tu error, ¿no? ¿Eh? ¿Quién te va a dar el error? El error te lo va a dar esta parte, la parte de la derecha, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora vamos al ejemplo de la tarea, ¿no?
Y aquí se dan cuenta que están usando un medio más UFP más LFP, ¿no? Entonces está fijando en este, ¿no? ¿Sí? Creo que ya más o menos sé por dónde va la idea. O sea, el chiste es que esta proposición lo que nos da es como qué tan desviada o sea, si tomas una partición, ¿no? Qué tan desviada va tu aproximación del valor de tu integral, ¿no? Entonces, en este caso, aquí les están diciendo que esta parte esta parte no es mayor que 0.0005, ¿sale? Entonces, prácticamente lo que les están diciendo es que el valor absoluto de la integral con respecto a esta diferencia no va a pasar del 0.005, ¿no? Entonces, eso. Les están preguntando cuán pequeño debería hacerse la norma de la partición para que pase eso. ¿Ah? Sí, sí. ¿Sí? Este, Sí, ya me quedó más claro. Gracias. va, perfecto. Entonces, ¿qué otra duda? La 9. ¿Estás de acuerdo que la 9? Estoy pensando, ¿eh? Porque el 8 y el 9 están muy ligados. Los números uno, 2 y 3 que se tienen ahí son como hipótesis, ¿no? Lo que se tiene ya. Sí. Mira, lo que tienes que hacer es más o menos la idea del 9, por ejemplo, es que tú tienes, tú tienes por aquí, o sea, tú tienes tu intervalo AB, ¿no? ¿Sale? Y lo que te está diciendo es que tú sí sabes que, o sea, tú te vas a tomar tu partición, ¿no? ¿Sale? Y tú sabes, de hecho, tú vas a saber que existe una partición, ¿no? Tal que la suma superior menos la inferior es menor que epsilon, ¿sale? Eso es lo que tú sabes. Pero lo sabes para a lo mejor un intervalo más chico que este porque tú sabes que es integrable o sea, sabes que es continua sobre el intervalo abierto. Y entonces, por ejemplo, si tú tienes aquí tu intervalo y te tomas un intervalo ligeramente más chico que, que el que te están diciendo, aquí sí la partición que te vas a tomar, en realidad, va a ser una partición donde la suma superior menos la inferior va a ser más chiquita que epsilon, ¿no? Entonces, pero fíjate que aquí, ajá, te queda un pedacito muy pequeño. De hecho, la longitud lo puedes hacer tan chiquito como tú quieras hacerlo. Ajá. Entonces, aquí te va a entrar, para que tú tendrías que construir una nueva partición simplemente pegándole los extremos de de la función, que en este caso sería pegarles estos. ¿Sale? Entonces tú ya sabes que si sumas los de adentro, esto es pequeño. Lo único que te tienes que preocupar es por los cachos, digamos, de la suma superior e inferior, que te está acumulando estos nuevos pedazos que estás definiendo aquí. Ajá. Entonces, estos nuevos pedazos, ¿no? Que estás definiendo aquí, ¿cuánto miden? Pues la parte de aquí es tan pequeña como tú quieras, porque tú vas a controlar justamente
qué tan pegado quieres el intervalo, ¿no? Al intervalo original. Ajá. Y este va a estar multiplicado por un supremo, ¿no? De la función dentro de ese intervalo pequeño, ¿no? Las valuaciones de la función dentro de ese intervalo pequeño. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Y esto qué tan grande puede ser? O sea, pues aquí más o menos te está diciendo, este, te está diciendo que esto no importa tanto, te voy a decir por qué razón, ¿vale? Este, a ver, de hecho, ni siquiera necesitas que existan estos, pero bueno, no importa. Este, porque al final de cuentas tu función está acotada, ¿no? Entonces, este valor que está aquí, como tu función es acotada, es menor o igual que una constante, ¿no? Entonces, esto ya está medio acotado, ¿no? Y entonces esta parte es muy pequeñita, ¿no? Entonces nos vas a multiplicar por una parte muy pequeñita, ¿no? Este, por algo que ya está acotado, pues esta parte, si haces la parte pequeñita lo suficientemente chica, esta parte te va a acumular muy poco y la parte que está aquí también te va a acumular muy poco, ¿no? De hecho, la prueba que estoy dando es todavía más pesada que esta, porque lo que estoy diciendo es que si una función está definida en un intervalo a b y es continua en el abierto, entonces es integrable, ¿sale? Y ni siquiera necesitamos que existan los límites, ni por la izquierda ni por la derecha, ¿de acuerdo? Ay, qué horrible función. Pues sí, sí, porque no es no, a ver, espérense. Esa función, pues sí es integrable porque es continua, ¿no? Sí, Y en el punto, pues sí, sí es integrable. En cero, pues depende cómo, nada más la tienes que definir, ¿no? Para que te quede integrable. O sea, podrías decir que eso es integrable de cero a infinito. Si la ves como integral impropia, pues sí es integrable, ¿vale? Lo que pasa es que ese es continuo en el abierto, ¿no? Entonces basta, es que en cero no está definido, pero suponte que la defines como cero, o como uno, o como quieras, ¿no? O sea, que le den un valor en cero. Entonces esa función es continua en el abierto. Entonces, pues ya es integrable, ¿vale? De hecho, estamos ocupando que es continua en el abierto, porque estamos ocupando que, este, si eres continua, entonces eres integrable, ¿no? profe, y una pregunta. ¿Podemos ocupar teoremas que vimos más adelante en el curso? No. Chido. No, 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 solamente es esa parte. Sería solo en el caso que fuera un final, ¿no? ¿Por qué hay que ocuparon o qué? Este, pues tenía la idea de que al decir que, bueno, cuando una función es continua implica que es integrable y así. Eso no lo vimos antes de eso, sí, ¿no?
Bueno, fue un poquito más adelante, así poquito, Ah, poquito. sí, 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 o sea, Ok, ok. sí, o sea, después de los temas del examen, ¿no? ¿No? Ok, ok. No, nada más pueden ocupar, fíjense. Esa es una clase muy específica. Déjenme ver, que creo que es la 7. Solo pueden ocupar hasta aquí, ¿vale? Hasta este corolario, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente clase? ¿La de No, no, no. ¿La de sumas de Riemann o cuál es? Esta es suma de Riemann versus definición integrable, que es la clase 7. Entonces solo Ok, pueden ocupar de ahí para atrás, ¿vale? ok, ok. Gracias. Muy Lo que, espantable. seguramente el problema 9 está asumiendo que la función no está acotada, ¿sale? Por eso a lo mejor es que estos límites por la derecha y por la izquierda, este, a ver, déjame pensar. Voy a pensar un poquito. Se está diciendo que los límites por la izquierda de f existen y que los límites por la derecha de f existen. Sí, yo creo que sí. Ujú. Es más bien porque seguramente el libro, el lugar donde lo saqué, a lo mejor no está asumiendo que la función esté acotada, ¿vale? Entonces, podría ser que en los, por ejemplo, si estamos hablando de la función uno entre x, ¿no? Están de acuerdo que esa función es continua en el intervalo abierto, pero no está acotada, ¿no? Pero, por ejemplo, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, pues no existe, ¿no? No existe porque se va a infinito, ¿no? Entonces, seguramente tiene que ver porque en el 9 no están asumiendo que la función es acotada. Ustedes háganlo asumiendo que la función es acotada porque nosotros dijimos en el curso que todas nuestras funciones son acotadas, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que veamos de integración en esta parte, piensen que las funciones son acotadas, ¿vale? Y pensando que la función es acotada, realmente si sabemos que es continuo en el abierto, no importa cómo la definamos en los extremos, eso va a ser integrado, ¿de acuerdo? Sí, profe. Seguramente es por eso que está hablando de un límite por la derecha y por un límite por la izquierda, porque no necesitaríamos que la función sea acotada en ese caso, ¿no? Porque el hecho de que existan esos límites nos está diciendo que la función se va comportando muy cerca en los extremos del punto y entonces no se nos va a volar, ¿no? Vamos a poder también controlar esa, esa diferencia, también la vamos a poder controlar. Entonces vamos a controlar tanto lo de arriba y tanto lo horizontal y lo vertical, en vez de controlarla con la acotada, lo vamos a controlar con el límite, ¿vale? Pero no lo hagan de esa manera, ¿sale? Para ser Profe, consistentes. no, no me quiero ver muy tonto o algo así, pero ayer creo que Yusef dio un teorema y a mí me hace ruido el pensar que puede ser de esa forma, quizá no es. En especial, el teorema decía que nos dio Yusef ayer y que demostró es que f es continua en un intervalo cerrado AB, excepto en un número finito de puntos. Ujú. No podría salir suponiendo que esos números finitos en los cuales no es continua son los propios extremos A y B. Entonces, pues la función es integrable, así como lo había dado el teorema, perdón. Sí, ¿Sí? ajá. Bueno, es que se sale muy trivial, creo. Pero Pues en vez de hacer todo ¿a eso, poco fue sale. trivial demostrar el teorema? No, ese teorema fue un dolor no, ni le digo, estuvo heavy, pero pues ya teniendo el teorema y ya pudiéndolo ocupar, pues el 9 sale fácil, ¿no? Quiero pensar. O sea, sí lo podemos usar, supongo, ¿no? Porque lo dio Yusef, dijo que con eso salían varios, incluyendo Sí. creo 7. ¿Y le entendieron?
No, pero Porque ajá. probablemente les ponga esa demostración en el examen, ¿no? Ah, no. No. Estuvo heavy. Sí, sí, pues, o sea, si tienen ese teorema, pues sí, este sale fácil, pero la idea, digo, lo pueden resolver como ustedes quieran. Acuérdense que al final no voy a calificar nada de esto, ¿no? Entonces, la idea de que resuelvan este ejercicio, más que lo piensen como les dijo Yusef, es que hagan eso que les dije, ¿no? Les voy a platicar por qué. Digo, si lo vemos así como lo hizo Yusef, pues sí. Pero fíjense, imagínense, cuando nosotros lleguemos a cálculo 4, no vamos a estar hablando de intervalos, vamos a estar hablando de rectángulos. Entonces la continuidad va a ser que seas continuo en un rectángulo sin la orilla, ¿sale? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí el tema sería que tú quisieras demostrar que la función es integrable sobre el rectángulo con la orilla, ¿sale? Y aquí los puntos donde la función no es continua son no numerables, porque son todos los puntos de la orilla. Ajá. Esa prueba que dio Yusef no serviría en ese caso, ¿sale? Porque entonces tú lo que vas a hacer es tomarte un rectángulo que esté muy pegado de este rectángulo, en donde aquí vas a saber que las sumas superiores correspondientes sí van a ser muy pequeñas y vas a controlar estas áreas con el área de los rectángulos chiquitos que vas a poder hacer tan pequeños como tú quieras y esa parte como de, ¿cómo se puede decir?, de resaca que tienes, la vas a controlar de la misma manera que la vamos a controlar en el caso cuando la dimensión es uno. Ajá. Entonces, sí vale la pena que lo traten de hacer, o sea, la respuesta es sí pueden usar eso porque pues es totalmente válido, ¿no? Pero sí vale la pena que ocupen esta técnica porque después esa técnica también va a aplicar en el caso de más dimensiones, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y ahí, y ahí ya no van a tener que es una cantidad finita de puntos, los puntos en donde, digo, y este es el caso n igual a 2, puede ser el caso n en general, aplica esta misma técnica, ¿no? Entonces, yo les diría que esta técnica aplica en el caso general de cualquier dimensión. Obviamente no la vamos a ver de esa manera, pero sí hágala de las dos formas, porque esta es una técnica que aplica en muchísimos más casos, ¿no? Y la otra no, porque la otra lo que tendrían que hacer es formalizar un teorema en donde tendría que decir que si no es integrable en un conjunto de medida de Jordan cero, ¿no? Entonces la función debería ser integrable, ¿no? Bajo los supuestos que tendrían que ahí tomar, ¿no? Pero digamos que sí es relevante que intenten hacerla por esta parte, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que pasa es que la medida de Jordan de puntos en dimensión uno pues es cero, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que los puntos tienen medida cero. Entonces, si le quito un conjunto de medida cero si la función no es continua en un conjunto de medida cero, entonces la función es integrable. Más o menos va por ahí, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado con los supuestos, pero a lo mejor se puede formular un teorema superior en ese aspecto, pero va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser muy complicado, y entonces la técnica que les estoy dando yo depende solamente de conceptos elementales, ¿de acuerdo? Medida cero es que su integral, la integral, lo que pasa es que para poder, por ejemplo, para poder sacar la medida de ajá, tengo que integrar sobre una dimensión más. Pero no tiene caso sacarla, o sea, todo el mundo sabe sacar la medida de intervalos, ¿no? ¿Para qué le meto integrales? Pero ¿a poco no podríamos pensar en la función constante uno y a poco no la integral de esta cosa es la medida de lo que está aquí? Pues sí, ¿no? Pero por ejemplo, si quiero calcular este, el área de esta cosa,
defino la función constante 1, ¿no? Pero ya necesito tres variables y aquí me va a quedar un ente voluminoso así. Y si integro esta función aquí, me va a dar la medida de este conjunto, ¿no? Ya me estoy adelantando demasiado, ¿no? ¿Sale? O sea, la medida de un conjunto de Jordan es que si ustedes integran ese conjunto haciendo la función constante 1 en ese conjunto, eso es su medida, ¿vale? Eso es de cálculo 4. ¿Vale? Entonces, la medida, véanlo como intuitivamente. ¿Cuánto mide un punto? Pues un punto no tiene medida, ¿no? Como que un punto mide cero. Ajá. Una recta, pues, un segmento de recta, pues lo puedes sacar, poner tu regla y decir, ah, pues mide 10, ¿no? ¿Sale? Así véanlo. Entonces, los puntos en cálculo 1 son conjuntos de medida cero. Ujú. O sea, por el momento así es como lo deben de ver. ¿Vale? Para que no nos metamos en tantos problemas. Ahora, este, o sea, podríamos definir concepto de medida para rectas, pero pues es que eso no tiene chiste, ¿no? Por eso es que no se estila definir medida en cálculo 2 porque pues, ¿qué chiste tiene decir que un segmento tiene medida una integral si simplemente puedo sacar mi regla y medirlo, ¿no? O sea, ya como complicarse demasiado, pero ya cuando estás hablando de conjuntos que no son necesariamente este, rectitas, ¿no? Ahí sí tiene sentido verlo como una integral, porque ahí sí no es tan fácil calcular como sacar la regla y decir, el área de esta mancha pues es 20, ¿no? Ese sí es un poquito más complejo, ¿no? ¿Vale? Ok, pero sí pueden usar eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, con la premisa de que sí entiendan esa demostración, ¿no? ¿Vale? Si no entienden esa demostración, pues estamos fritos, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, a ver, un día debería de hacer algunos ejercicios de las tareas morales. Un día, pues, digo, ahorita creo que no sea lo más ideal, dado que, dado que creo que lo que nos debe de importar más ahorita es tratar de cubrir el temario, ¿no? Pero ya que estemos un poquito más relajados, sin tema, ¿eh? O sea, sin tema me pueden preguntar sobre algo hasta de cálculo 1, ¿no? Nada más que no estemos tan como ahorita, este, sí, o sea, me pueden preguntar o si no, bueno, sí, o sea, nada más que ya estemos más tranquilos, me pueden preguntar cualquier cosa, ¿eh? O sea, incluso de cálculo 1, de las tareas morales que les haya dejado en la historia, ¿vale? No, 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 para nada, Karen. Nada más va a venir, este, de la clase, de la clase 7 para atrás, ¿no? Ya les había puesto, ¿vale? O sea, lo único que va a venir es este corolario de si F es continuo en AB, pasa esto para atrás, ¿vale? Eso es lo único que va a venir en su examen de lunes, ¿va? Entonces, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Porque, a ver, entonces esto es del 10, por ejemplo.
A ver si en 18 minutos podemos ayudar un poco. Entonces, esto es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma desde que K es, dice L, y dice, ¿no? Desde que I es igual con 1 hasta N, ¿no? De XI más XI menos 1 al cuadrado elevado al cubo por XI menos XI menos 1, y la partición la estamos tomando en el conjunto de particiones de 1 a 9, ¿no? Se van a subir, yo creo que unos 12 problemas, y en un criterio azaroso, a lo mejor basado en sus apellidos, van a escogerse 4 problemas y esos son los que van a tener que regresar, ¿sale? O sea, va a haber un PDF con una lista, no sé, de 12 problemas. Ajá. Y yo le voy a decir a Yusef, escoge, agárrate una partición de alumnos y que a como aleatoria, y que les toque una sección de cada uno, ¿sale? Va a ser en el Classroom, con límite de tiempo, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué les causa conflicto? Es casi lo mismo que el semestre pasado, ¿no? ¿Qué les causa conflicto? Cuéntenme. Siempre dan miedo los exámenes. Es normal. No, no es necesario que se conecten, ¿eh? No, o sea, según yo como entiendo, se meten al Classroom, ¿no? Ahí pueden ver los ejercicios. Suben ahí su examen y tienen un límite, hagas de cuenta, no sé, lo ves a las 2 y a lo mejor ese límite de Classroom es a las 5. Estoy diciendo cosas, ejemplos nada más, no, no es la realidad. El examen termina a las 6, hasta las 6 tú tienes para subir un archivo que traiga las respuestas de lo que te tocó. Así sería. En vez de que lo manden por correo, y así nos evitamos todos esos desastres que pasaban de que según decían ustedes que no salía su correo, o que si lo mandaban un correo que quién sabe qué, ¿no? ¿De acuerdo? No sé qué tan barcos sean Yusef para calificar, ni sus nuevos ayudantes. Yo hablo con ellos, o sea, vamos a tratar de que no. O sea, este, no sé todavía quiénes vayan a ser. Ajá, pero digamos que, ¿por qué no les quieren que sean los mismos o quieren que sean otros? Vamos a ver. O sea, la verdad es que en esa parte yo no les puedo decir porque tengo que revisar. Siempre hay, siempre llegan más estudiantes que quieren dar ayudantía. Este, entonces yo tengo que analizar de acuerdo a sus currículums, de acuerdo a cómo trabajen ellos conmigo, ¿no? Porque
si no quieren calificar, digo, el semestre pasado, ¿no? Con su otro ayudante no la quité porque fuera mala, sino porque pues yo califiqué todo, imagínense. O sea, toda la parte de sus calificaciones de finales, cálculo uno, ¿no? Casi todo yo me lo tuve que aventar porque su otro ayudante no hizo nada, ¿sale? Entonces también tengo que ver cómo trabajan conmigo, ¿no? No solamente con ustedes. Entonces, sí, todo eso que dicen, que sea, o sea, que no todos sean físicos, que son matemáticos, a lo mejor necesitamos esa parte. Todo eso créanme que lo voy a pensar, ¿vale? Entonces, por eso yo no les diría, voy a dejar a alguien. Más bien tengo que pensar quiénes son los mejores candidatos. Siempre trato de que sean los mejores candidatos posibles, ¿vale? Seguramente van a llegar a currículums, voy a ver cómo ellos trabajaron, si sí me ayudaron a calificar o me dejaron morir solo, todo eso cuenta. Digo, al final su otro ayudante, por eso la quité, porque no me ayudó a calificar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, pues sí es muy pesado, porque aparte de calificar, tienes que llenar actas, ¿no? Y todo eso, entonces, pues eso para mí también importa mucho y también importa para ustedes, ¿no? O sea, ahorita sus opiniones también, por supuesto, que, que las tomo en cuenta. Pues sí podrías, Guillermo, si ya pasaste cálculo 3. Ah, pero necesitas tener el 75% de tus créditos. No sé si cumplas esa parte. Necesitas haber cursado la materia y, bueno, no, cursado, de hecho, no, ¿eh? Pues yo he dado cursos donde no le he cursado. Lo único que necesitas es tener el 70 y tantos % de créditos para poder ser elegible. Ujú. Pues sí, pues casi nadie es ayudante en segundo semestre. Pero sí creo que ese es el único requisito. De ahí en fuera, sí. Pues creo que te va a faltar eso, Guillermo. Ni modo. ¿Qué es de lo que se trata de aquí? Nosotros tenemos este, un corolario que dice que si la función es continua, entonces podemos ver la integral como el límite de sumas de rima, ¿sale? Que justamente lo que estoy diciendo aquí es, necesitamos dar una función para la cual nos quede esto, no sé si se dan cuenta. O sea, si yo aquí doy una función, tengo que aquí hay dos variables. La primera es la función y la segunda son cómo elijo los puntos. ¿Están de acuerdo? Esas son las dos cosas que tienen que averiguar. ¿Ah? Tienen que encontrar una función conveniente y tienen que dar una elección de puntos conveniente. Que yo ya la vi. La elección de puntos son los puntos medios y la función es la función x al cubo, ¿no? O sea, si ustedes proponen f de x, ¿no? Como x al cubo, ¿sale? El xy más el xy menos 1, obviamente es un punto que está en el intervalo xy, xy menos 1, porque esta cosa es el punto medio de esto, ¿sale? ¿Sí o no? Ah, está al revés, porque aquí estoy tomando la diferencia y aquí estoy tomando el intervalo. Esto es el punto medio, ¿están de acuerdo? O sea, si ustedes tienen unos números reales, AB, el punto medio es A más B sobre 2, así de fácil. Entonces este es el punto medio, esto está dentro, y entonces esto puede ser como mi XY, ¿no? Sale mi XY gorro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo hago la suma desde I igual con 1 hasta N del FX y gorro, ¿no? Este, por el XY menos el XY menos 1, pues esto va a ser justamente la suma desde que y es igual con 1 hasta n de xy más xy menos 1 entre 2 elevado al cubo por xy menos 1, ¿no? Que justamente esto es lo que está ahí arriba.
pero según el teorema, este límite pues es la integral, ¿no? ¿De quién? Pues los límites van determinados por la partición, que en este caso es de 1 a 9, ¿no? De la función, que en este caso, ¿quién era la función x cúbica, ¿no? De x. De hecho, hasta la podemos resolver, ¿no? Esto es, esto es x a la 4 sobre 4 evaluado de 1 a 9, ¿no? Ya no sé cuánto es, ya ustedes lo hacen. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Qué dice aquí? Ah, encuentra el límite. Ah, pues sí, ya, nada más. Este, Trivial, ¿no? ¿Cómo ven? Ya nada más es evaluar esta integral, ¿no? Yo no. Es que usen su corolario, más bien. ¿Vale? O sea, en cada uno de esos ejercicios, la cosa es buscar el punto de Riemann que se está evaluando, ver que sí sea un punto, o sea, lo único que tienen que asegurarse es que sí sea un punto dentro del intervalo y buscar una función de tal manera que les quede justamente esa expresión y ya lo pueden resolver como una integral. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, entonces. A ver, pues creo que ya sería todo, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? Claro. O sea, lo que yo esperaría sería que me dijeras quién es la función y quién es el x y corro, ¿no? ¿Vale? Eso es lo más importante. Y bueno, y aquí algo que nos faltó decir es que aplica porque esta función es continua, ¿sale? Acuérdense que nosotros lo demostramos para funciones continuas, el corolario. O sea, nada más tienen que poner que sí se cumplen los supuestos del corolario. O sea, que el corolario pide que la función sea continua. El xk, pues es un punto que está entre xk menos 1 y xk. La partición tiende a cero. O sea, nada más tienen que fijarse que sí estén cumpliendo con lo que dice aquí, ¿no? Obviamente, si agarran Dirichlet y quieren hacer esto, pues no, ¿vale? Ay, que en el examen sería bueno, ya que Joseph se puso elegante, demostrar esto para, si la función es discontinua en una cantidad finita de puntos, que también se valga esto, ¿no? ¿Cómo ven? Oh, ese es un muy buen problema. Sí, porque si la función es discontinua en una cantidad finita de puntos, entonces es integrable y por su tarea moral, entonces se cumple eso, ¿no? ¿Cómo ven? No, está muy pesado. Les prometí que no iba a ser que no iba a estar pesado, ¿vale? Por las condiciones en las que estamos trabajando. Pero sería un muy buen problema, ¿no? Sí, sí está muy bueno este. Que si la función es demostrar el corolario, pero si la función es continua, es discontinua en una cantidad finita de puntos, ¿vale? O sea, suponiendo que f es continua hasta alguna cantidad finita de puntos, demostrar lo mismo, estaría buenísimo, ¿vale? Ok. Entonces, a ver, déjenme ver. Pues esa es la idea. A ver, me decían que el 5 que ya me queda muy poquito tiempo para estar con ustedes. Supongamos que f es diferenciable, apliques el teorema de valor medio y concluyase que para toda partición u de f de p menos f de p es integrable sobre esta madre y que quién sabe qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la duda?
Estoy pensando, ¿eh? Espérenme. Estoy empezando algo que les pueda decir en 2 minutos que les pueda ayudar a resolverlo. O sea, lo que quieren demostrar es que se cumple que U de esta cosa menos K por B menos A. A ver, fíjense. Desarrollen la suma superior menos la inferior. ¿Están de acuerdo que les va a quedar, va a haber ahí unos MK grandes y unos MK chicas, ¿no? En este caso estamos asumiendo que la función es derivable, entonces la función es continua, ¿no? Entonces, en realidad, este, esos MKs y MK chiquitas son funciones valuadas en algunos puntos, ¿están de acuerdo? Entonces, o sea, va a tener una diferencia de M grande con M chica. Pero como la función es continua, en realidad es una f de x algo menos una f de x algo porque alcanzan sus máximos y sus mínimos, ¿sale? Sobre esos puntos apliquen el valor medio. O sea, haz de cuenta que entre los valores donde alcance el mínimo y el máximo va a definir un intervalo en donde la función va a ser continua y diferenciable. Ajá. Ahí apliquen el teorema del valor medio para encontrar un punto i tal que su derivada evaluada da justamente eso. ¿De acuerdo? Y ya de ahí sustituyan el MK menos el MF. ¿Sí? O sea, les va a quedar los puntos multiplicados por la derivada, los sustituyen, y los puntos esos deben de ser menor que la norma de la partición, obviamente, ¿no? Y ya les va a quedar la derivada, y la derivada ya está acotada por una constante K. Lo traté de decir de la mejor manera que pude, ¿vale? Si no, mañana van a tener una clase, ¿no? Pídanles que les ayuden a hacer ese, ¿no? Pero es como más o menos la idea va como les dije. Si no, creo que seguir grabando, entonces pueden ver el video otra vez, ¿no? No, ahorita no puedo, justo ahorita tengo que salir. Si la derivada está acotada, la función es uniformemente continua. Ay, no sé, no creo. O sea, de entrada no te sabe, no, a ver. No, de entrada no te sabría decir, tendría que pensarlo, ¿vale? Es algo que tendría que pensar, lo que me pregunta Isaac. No recuerdo un teorema que diga algo así, eso sí. Pero tampoco te diría que no es cierto, porque sí tendría que pensar en un ejemplo, ¿no? Pues ahorita mismo no puedo porque tengo que salir, pero la subo, la subo hoy en la tarde para que igual puedan ver lo que dije y a ver si lo escuchan varias veces, a lo mejor lo puedan hacer, ¿no?